Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del Consejo de la Magistratura. Y a veces cuando uno habla de la justicia, siempre plantea por qué tenemos que hablar de la justicia. Los invito a los abogados, jueces, los hombres del derecho, si pudieran mirar el fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer, en el cual plantea que se van a usar con jueces para que se integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que ver el dictamen en disidencia de Lorenzetti. Dice de todo, habla de irregularidades, habla de que eso no está bien, habla que se quiere vaciar el poder para cuando vengan los nuevos. La verdad que es una pieza, vos decís, pero este es un político. No, es el doctor Lorenzetti mostrando falencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Repito, esto pasa en la Nación, no, para que te quede claro, no nos confundamos. Hoy vamos a hablar del Consejo de la Magistratura. Vuelvo a insistir, miren el fallo de la Corte Suprema de Justicia de ayer y allí está la disidencia de Lorenzetti. Habla de todo referido al Poder Judicial. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto, qué mesa, ¿eh? Sí. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A vos. Doctor Gili. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Doctor Antonio Pachirrey, un placer. ¿Qué tal, Germán? Bueno, vamos a hablar del Consejo de la Magistratura. Usted tiene que ver con la creación en la última Constitución. Efectivamente, han pasado ya 18 años, casi ya 19, digamos, de la incorporación del Instituto del Consejo Asesor de la Magistratura a la Constitución de la provincia. Y en verdad que debo hacer a esta altura un profundo mea culpa. Porque, a ver, de pronto, lamentablemente, la realidad me pasó por encima, la dinámica de los acontecimientos, de pronto fue tan acelerada que hoy me arrepiento de haberlo colocado a ese Consejo de la Magistratura, en el artículo 101, inciso quinto, en la órbita del Poder Judicial. Porque por allí nosotros tendríamos que haber evaluado o ponderado una situación determinante en tal sentido. ¿Cuál es el tema de que quien ejercía una autolimitación a su facultad de proponer los candidatos a magistrados era justamente el Poder Ejecutivo? Luego los acontecimientos lamentablemente pusieron en el tapete la siguiente cuestión. El Poder Judicial es el único que tiene cargos a perpetuidad, o sea, cargos vitalicios. Y todo el mundo dice, no, dejemos que resuelva la justicia. Lamentablemente se pierde completamente de vista una doctrina, pero del siglo XVII, del Consejo de Estado francés, que dice que la justicia no se puede entrometer en el ámbito de la política y menos, ¿no es cierto?, a ponderar, a analizar y a resolver sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual no ocurre hoy. De manera que está muy comprometido el equilibrio de los poderes republicanos y es un plano inclinado respecto al Poder Judicial. Vos lo acabas de decir, o sea, la Corte es la quinta esencia del lobby hoy de la nación argentina. Es la quinta esencia del lobby. Es la que te fija agenda, la que desempolva temas que tienen 20 años de un sueño casi eterno. Vamos a la provincia, doctor. Vamos a la provincia. Sí. Hoy, ¿usted cómo lo ve al campo? Bueno, lo veo que se ha convertido, digamos, en una estructura elefantiásica y por ende, ¿no es cierto?, pero muy burocrática, en donde yo tuve también en el marco ya de la ley 8197 de creación, de la que también fui miembro informante, lo que también hice hincapié y, bueno, lamentablemente medio como que a ninguno de mis compañeros de la legislatura en aquel momento les interesó demasiado la cuestión, es el tema de que no podíamos nosotros
hacer pivotar la selección en la prueba de oposición. O sea, que por un lado los antecedentes, 30 puntos, 50 puntos la prueba de oposición y los restantes en una última instancia en la entrevista. Yo decía que a la prueba esa de oposición había que rendirla en audiencia pública y tenía en cierta forma que prohijar algún tipo de doctrina legal que en versión taquigráfica luego analice el tribunal. Pero no, claro, y que la vea todo el mundo. Y fundamentalmente el hecho de que la estructura de poder de una república es una sola, no son 3 poderes. No puede haber casos de libres pensadores que en definitiva no adscriban, por ejemplo, a las ideas democráticas, por ejemplo. Exacto. Y aquí ha habido también una gran discusión con una designación muy relevante de alguien que en algún momento fue defensor de genocidas. ¿Quién? Averigüe. Doctora, ¿cuál es su reflexión? Sí, a mí me parece importante primero ubicarnos en que creo que es un tema que sí le corresponde a la comunidad conocerlo. Creo que la comunidad no tiene que tener esta distancia y tenemos que explicarle a cada uno de los ciudadanos este sistema, ¿no? Que el Consejo Asesor de la Magistratura es quien hace la selección después de un concurso de oposición a antecedentes, como marcó el doctor, pero después el gobernador es quien elige de una terna que eleva al Consejo de la Magistratura. Me parece también importante decir esto, y lo mencionaba el doctor, yo tengo 10 años de ejercicio de la profesión, soy abogada de la matrícula, y creo que en los últimos años hubo una evolución, ¿no?, del Consejo de la Magistratura en cuanto a la publicidad de sus actos, la transparencia. Uno entra en YouTube y están las audiencias públicas, uno sabe quién está concursando, cómo está concursando. Por supuesto, en el medio tienen alguna reglamentación que pueden pedir algún cuarto intermedio y algunas cosas que no se difunden. Pero hay cierta publicidad que yo hoy, por lo menos, de hecho ahora está abierto un concurso para vocal y uno entra en Twitter, ahí está el link, va, se presenta y hay una apertura que yo creo que el Consejo viene haciendo bien para darle más transparencia a todo el proceso. A mí me preocupa, más allá del Consejo, las reglas del juego para el sistema judicial. Y ahí sí pongo mucho el foco en el poder político, porque siempre que hay una mínima interferencia del poder político en la justicia, hay un problema de independencia del Poder Judicial, en la nación, en la provincia, en todos lados. Y ahí hay algunas cuestiones que a mí sí me parecen que hay que poner el foco, como por ejemplo las subrogancias, que es también lo que salió a la luz con el polémico caso del ex juez Azcárate, que estaba subrogando, en realidad había concursado como juez de menores y terminó siendo juez de narcomenudeo. Hay algo que hace ruido ahí de mínima. Doctor, ¿qué tal? ¿Cuál es su visión? A ver, yo tengo una posición muy clara, Germán. Yo creo que, lo voy a dividir en 4 partes. Primero, yo considero que la selección de magistrado tiene que pasar por el gobernador. Propuesta del Ejecutivo, acuerdo al Legislativo. Sin CAM. Sin CAM. Independientemente de eso, supongamos que sigamos el CAM. El CAM tiene un problema de base, así como está estructurado. Pachi lo decía recién, lo expone muy bien, pero en realidad hay un desequilibrio en cuanto a las oportunidades. El abogado de a pie no tiene ninguna posibilidad con este sistema. Este CAM premia al privilegiado. Si vos haces un concurso de antecedente, aquel que logra tener un alto de título, no voy a decir papelito porque se enoja la gente, pero el que llega a tener muchas capacitaciones es porque ha tenido un privilegio en la vida de poder dedicarse a estudiar, a capacitarse y generar todo su antecedente, que en todo caso le va a servir para tener un mejor examen de oposición. Por eso no hay que tenerle miedo. Si seguimos en el CAM, hay que ir solo a un examen de oposición verbal, para que aquel que no tenga esa misma capacidad de recurso y de posibilidades pueda competir en un mismo plano de igualdad. Independientemente de esto, yo no estoy de acuerdo con el CAM, yo lo dije el otro día, porque limita la facultad del gobernador. Constitucionalmente, el gobernador es el que diseña la política judicial. Y ese diseño, en el sistema de Alberdi, se lo hace con propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Legislativo, donde se abre un periodo de impugnación y aquel que es propuesto como juez, eventualmente la sociedad opina ante los representantes del pueblo, que son las cámaras,
en la provincia la legislatura, en la nación las cámaras de diputados y senadores, y puede impugnar ese candidato a juez. Así es el sistema democrático. Pero usted tuvo frase fuerte el día pasado cuando dijo que es más o menos un simposio de lobistas. Como yo te dije, los abogados, y yo soy abogado, no deberíamos formar parte del campo. Pachi podrá decir por qué forman parte de los abogados, pero un abogado es parte del mismo juego. Un abogado no puede ser seleccionador de jueces. Esto va en contra de cualquier razonamiento democrático que vos quieras llamarlo como tal. Porque el abogado puede ser controlador de la actividad de un juez, que es el rol que cumple el Colegio de Abogados, pero no puede ser seleccionador del juez. Supongamos, hipotéticamente, que yo seleccione un juez. Ese juez se siente de alguna forma en deuda conmigo. Genero o puedo generar un flujo de trabajo a través de esos jueces seleccionados. Eso está mal. Yo sé que mis colegas se enojan, pero está mal. El Colegio de Abogados debe recuperar el rol de controlador de los magistrados, que ese sí le compete. Por eso yo, en mi tiempo en el Colegio de Abogados, planteé el Código de Ética del Magistrado, donde debe integrar Colegio de Abogados, universidad. ¿Cómo de ética del magistrado? El Código de Ética del Magistrado es el Código Iberoamericano, es decir, que establece una serie de pautas en la cual el magistrado debe cumplir a los efectos de su tarea. Y establece también una comisión multipartita, en la cual integra el Ejecutivo, el Legislativo, los colegios profesionales y la universidad, pero a los efectos de controlar la actividad de un magistrado, no de seleccionar un magistrado, porque esto es lo anómalo. Pero, ¿usted cree que hoy se puede controlar los jueces en Tucumán? Deben ser controlados los jueces, pero no a través de este sistema que tenemos nosotros en Tucumán, que debe ser reformado. Vos tenés en cuenta que el juicio político, a diferencia de Tucumán, establece una comisión, una especie de antesala de aceptación o no del pedido de juicio político, no directamente el jury. A través de la Comisión Permanente de Juicio Político. Correcto. Pero yo, disculpa, yo hago una pregunta ahí, un poco de lo que plantea el doctor Gili. A mí lo que me preocupa en el esquema que vos mencionabas es, estamos hablando de que hay un sistema de lobismo, ¿no? Pero el lobismo también se hace con respecto al Poder Ejecutivo. Digo, y si vos ahí planteás de tendría que tener todo el Poder Ejecutivo solo la capacidad de designar, pero entonces el lobismo va a ser con el gobernador. Pero ahí hay un problema. Ya existe. Con respecto al Poder Ejecutivo, en una estructura democrática, es al gobernador, como diseñador de la política judicial, quien le compete proponer los magistrados. Sí. Así es el sistema democrático. O vivimos democracia o no vivimos democracia. Esto es una anomalía que hemos creado nosotros. Una autolimitación. Totalmente. A ver, sí, perdón. No, por favor. Muy rico el contenido de las opiniones de los doctores. Solamente puedo aportar a lo que están diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, y principalmente con lo que plantea el doctor Gili. Se establece un privilegio entre el colega que está de un lado del mostrador y el colega que está del otro lado del mostrador. Ya sabemos que las posibilidades de acceder al cargo de jueces están mucho más abiertas y son mucho más posibles, ostensiblemente, con respecto a las personas que ya están haciendo carrera judicial, no así con los abogados que están, vuelvo a decir, los litigantes que están del otro lado del mostrador. Y eso ya per se está alterando el equilibrio. Y allí está la respuesta contundente, más que clara, de por qué, siendo que Azcárate había concursado para juez de menores, fue designado juez de narcomenudeo, porque pertenecía a las entrañas del Poder Judicial y había que ascenderlo de funcionario, habida cuenta que él era secretario, a magistrado a como dé lugar. Entonces, bueno, se cruzó en el camino la oportunidad de la subrogancia. Exacto. Y es así como este muchacho terminó en el lugar que lamentablemente con un tinte escandaloso. Lo hizo tristemente célebre, al margen de que realmente no quiero opinar de la cuestión porque no la conozco en profundidad. La pregunta es por qué casi mucho que en familia, por ejemplo, los que fueron relator ahora son jueces y alguna jueza en un concurso estaba 18. Al poquito tiempo aparece primera. La verdad que debe haber estudiado mucho, no tengo idea cómo es el sistema. No, el problema está, a ver, para ser claro, en los antecedentes. Ese sistema de antecedentes genera un desequilibrio asimétrico. Sin dudas. Entonces, aquel que es conocedor realmente de la materia y no tiene antecedentes, es imposible competir.
Tal cual. No puede llegar nunca al nivel del que tiene los antecedentes. Yo tengo colegas que son maravillosos, o sea, vos lo escuchás en su temática, son maravillosos, pero no tienen un antecedente, si se han dedicado a trabajar toda la vida, es imposible. Exacto. Claro. Y la accesibilidad a la capacitación es totalmente distinta, porque el Poder Judicial garantiza la capacitación permanente. En cambio, el abogado litigante nos cuesta mucho capacitarnos y perfeccionarnos. Bueno, esa es una de las funciones que yo no la veo, digamos, tan eficiente por parte del Consejo de la Magistratura, que es precisamente el tema de la escuela judicial, que debiera ser un poco la caja de resonancia y la preparación, digamos que suficientemente direccionada, de aquellos que aspiran a ser futuros magistrados. Quiero hacer una salvedad, porque, bueno, con los años que cargo sobre mis espaldas, la he vivido, digamos, a la historia. Y la génesis de la autolimitación viene de la mano de la intervención a la provincia en el año 1991, Chicharrón. que descabezó a toda la judicatura de Tucumán, a toda, sin distinguir pelo ni marca. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando llega Ortega, es, digamos, víctima de un accionar lobista o de entorno, entonces se cae en el campo del oscurantismo, del cual formaba parte la universidad, la corte y la iglesia. Y se cansaron a dedo, sin ninguna clase de concurso, y tomando decisiones entre cuatro paredes, sin que se labre ningún acto. Sí, quedan algunos de aquel camp de Ortega, que sabemos, todo Tucumán lo sabe, quiénes lo digitaban, quiénes lo manejaban y quiénes decían, este sí, este no. Pausa, una pausa. Hacemos una pausa, señor director.